En el ámbito del análisis militar y de la historia de los conflictos, existe un axioma fundamental sobre la caída de las grandes urbes. El instante en que una capital se vuelve indefendible nunca coincide con la entrada del enemigo por sus puertas, sino con el momento exacto en que los mandos responsables de su defensa examinan los datos logísticos y concluyen que los números no cuadran. Esta es la situación que se ha registrado formalmente en Bagdad, donde el mando militar estadounidense en Irak ha transmitido un mensaje de prioridad absoluta al Comando Central en Qatar con una instrucción determinante: la activación inmediata de los protocolos de evacuación. Este paso operativo responde a una evaluación técnica de los servicios de inteligencia, de señales y satelital que se ha consolidado durante las últimas 72 horas, alcanzando su umbral crítico. Los datos de inteligencia confirman que un contingente de 50.000 efectivos pertenecientes a las fuerzas de tierra del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha completado su despliegue y concentración a lo largo de la frontera entre Irán e Irak. Este contingente no constituye una fuerza de demostración política ni un ejercicio rutinario de control fronterizo, sino una agrupación militar ofensiva plenamente constituida y organizada en 4 divisiones de armas combinadas. El despliegue incluye unidades de blindados, artillería, defensa aérea, ingenieros y elementos de soporte logístico, cuya disposición material indica un único objetivo estratégico: avanzar hacia la capital iraquí en un plazo estimado de 72 horas. La distancia física desde el paso fronterizo de Kanakin hasta Bagdad es de aproximadamente 160 kilómetros, un terreno que estas formaciones han cartografiado y estudiado durante 3 años de preparativos que fueron detectados por la inteligencia estadounidense, pero frente a los cuales no se aplicaron medidas de anticipación. Ante la inminencia de este avance, la zona verde de Bagdad, el recinto fortificado que ha concentrado la presencia diplomática y militar de Estados Unidos desde el año 2003, se encuentra en estado de alerta máxima, con los helicópteros de evacuación posicionados en las plataformas y los motores encendidos a la espera de la orden definitiva de repliegue. Este escenario plantea interrogantes críticos sobre la composición operativa de la fuerza atacante. La inviabilidad de organizar una defensa eficaz de la ciudad bajo el cronograma actual, el procedimiento logístico para la extracción del personal y las repercusiones geopolíticas globales que la caída de Bagdad generará para los compromisos internacionales en todos los teatros de operaciones del mundo. Para comprender la magnitud de la amenaza, es necesario analizar detalladamente la estructura de la fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica desplegada en la frontera, cuya configuración desmiente cualquier hipótesis de presión diplomática orientada a la negociación. Una movilización con fines meramente coercitivos carecería de las reservas de munición avanzadas, de los equipos de ingeniería para el cruce de obstáculos y de la cobertura de defensa aérea necesarios para sostener una ofensiva prolongada frente a la interdicción aérea. Por el contrario, la fuerza detectada dispone de capacidades operativas completas para el combate terrestre convencional a gran escala. La primera división blindada, concentrada en el paso de Kanakin, dispone de aproximadamente 280 tanques de batalla principales de los modelos T-72 y Carrar, que representa el diseño blindado indígena más avanzado de Irán. Estas unidades están apoyadas por vehículos de combate de infantería BMP-2, artillería autopropulsada y una línea logística estructurada para sostener operaciones de alta intensidad durante un mínimo de 7 días sin necesidad de reabastecimiento exterior. Un despliegue de esta naturaleza requiere una infraestructura de suministro de combustible de gran envergadura, dado que el consumo estimado es de 500 litros diarios por tanque, lo que demuestra que los blindados han estado preparados y abastecidos con semanas de antelación en instalaciones fijas visibles para los sistemas de vigilancia. Por su parte, la segunda división mecanizada, ubicada en el paso de Mandali, incorpora los activos de ingeniería que confirman la intención ofensiva de la operación,
destacando los equipos de puentes flotantes y pontones suficientes para asegurar el cruce del río Diyala, un accidente geográfico perpendicular a la ruta principal de aproximación hacia Bagdad. Asimismo, cuenta con vehículos especializados en la remoción de minas y limpieza de rutas, lo que evidencia que la planificación operativa contempla la superación de obstáculos defensivos iraquíes bajo condiciones de combate real. En el flanco sur, específicamente en el paso de Cervatia, se ha posicionado la Tercera División de Infantería, cuya función principal es garantizar la seguridad de los flancos y aportar la capacidad necesaria para el combate urbano en los distritos periféricos y densamente edificados de la capital. El orden de batalla de esta unidad incluye una alta proporción de infantería desmontada, batallones de ingenieros especializados en combate cerrado y la infraestructura de comunicaciones requerida para la coordinación táctica edificio por edificio, un componente innecesario para una demostración de fuerza, pero indispensable para capturar y asegurar un núcleo urbano de gran extensión. Finalmente, la protección de toda la columna en movimiento frente a posibles ataques aéreos está a cargo de la Cuarta División de Defensa Aérea, distribuida estratégicamente a lo largo de los 4 puntos de cruce fronterizo. Las imágenes satelitales confirman la presencia de sistemas de misiles de superficie-aire SA-15 Tor M1 y SA-22 Pantsir, diseñados para proporcionar una cobertura de baja y media altitud contra municiones guiadas de precisión. Con reservas de munición, combustible y suministros calculadas para 15 días de operaciones continuas, esta fuerza militar está configurada exclusivamente para avanzar de manera inminente sobre la capital iraquí. La inviabilidad de articular una defensa eficaz en Bagdad frente a la ofensiva del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán responde a factores de carácter militar, político e institucional que anulan cualquier posibilidad de ajuste táctico en el terreno. El primer factor determinante es la realidad operativa del orden de batalla de las fuerzas de seguridad iraquíes encargadas de la protección de la capital. Aunque formalmente se contabilizan unos 60.000 efectivos desplegados en el área del mando de operaciones de Bagdad, una evaluación detallada reduce sustancialmente la fuerza combativa real. De dicha cifra, aproximadamente el 35% de los miembros corresponde a personal administrativo, logístico y de soporte sin funciones directas en la línea de frente. Asimismo, de los efectivos restantes con capacidad de combate, los asesores estadounidenses estiman que un 40% pertenece a formaciones catalogadas como no fiables bajo una presión defensiva sostenida, debido a fallas previas de cohesión ante el fuego enemigo. En consecuencia, las unidades iraquíes operativamente fiables y con verdadera capacidad de combate suman únicamente entre 22.000 y 25.000 efectivos, una fuerza numéricamente insuficiente para contener a un contingente ofensivo de 50.000 soldados dotado con 280 tanques de guerra convencionales. El segundo factor crítico es la degradación drástica del apoyo aéreo disponible para las fuerzas terrestres iraquíes. Históricamente, el poder aéreo estadounidense ha sido el elemento decisivo para compensar las limitaciones de las tropas locales y detener avances convencionales mediante el uso de ataques de precisión. Sin embargo, hace exactamente 11 días, 5 bases aéreas estadounidenses en territorio iraquí fueron destruidas mediante impactos de misiles rusos Iskander-M, cuyas submuniciones de denegación de pistas mantienen los aeródromos fuera de servicio operativo mientras continúan las labores de limpieza. Como consecuencia directa de estas acciones, las operaciones de aviación de ala fija de Estados Unidos se ven obligadas a operar desde bases distantes ubicadas en Kuwait y Qatar. Esta separación geográfica reduce drásticamente el tiempo de permanencia en estación sobre Bagdad a solo unos minutos por salida, lo que impide proporcionar una cobertura continua frente a una ofensiva terrestre que mantendrá la presión de combate las 24 horas del día. Este desfase operativo demuestra la planificación secuencial del ataque, diseñado específicamente para neutralizar primero
las infraestructuras aéreas antes de proceder al despliegue de las fuerzas terrestres en la frontera. El tercer elemento estructural es el comportamiento de las instituciones políticas en Bagdad. Durante los últimos 15 años, el gobierno iraquí ha gestionado su arquitectura institucional, equilibrando su relación con Teherán para preservar una soberanía formal, mientras permitía la asimilación de la influencia iraní en sus estamentos políticos, económicos y de seguridad. Los servicios de inteligencia occidentales confirmaron que hace 48 horas la oficina del primer ministro iraquí recibió una notificación directa desde Teherán que anticipaba las intenciones del despliegue. Lejos de constituir una amenaza formal, la comunicación operó como un aviso previo ante el cual la estructura gubernamental ha optado por no presentar resistencia activa. Esta decisión del Ejecutivo iraquí de apartarse del conflicto fue el detonante principal que forzó al mando estadounidense a activar formalmente la orden de retirada total. En lo relativo al procedimiento de evacuación en la zona verde, el plan de contingencia civil y militar abarca la extracción de aproximadamente 2.500 personas, entre las que se encuentran diplomáticos, asesores militares, analistas de inteligencia y contratistas de seguridad privada. El peso logístico de esta operación recae sobre los helicópteros CH-47 Chinook y UH-60 Black Hawk de la 10ª Brigada de Aviación de Combate, estacionados temporalmente en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. El éxito de la operación dentro del límite de 72 horas depende de que el corredor aéreo hacia Kuwait permanezca despejado y de que las baterías de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria Islámica, apostadas en el paso de Cervatia, no inicien acciones de intercepción contra las aeronaves de transporte. Aunque los sistemas de guerra electrónica y contramedidas de Estados Unidos tienen capacidad para gestionar dicha amenaza, cualquier hostilidad activa dilataría los tiempos de vuelo, reduciendo el margen de seguridad y aumentando el riesgo de una extracción incompleta que deje personal aislado dentro del perímetro. El aspecto más complejo de este repliegue forzado se centra en los grupos humanos que quedan excluidos de los vistados de evacuación aérea por razones de capacidad y estatus legal. En esta situación se encuentran unos 800 intérpretes iraquíes junto a sus familias nucleares, cuyo historial de colaboración directa con las Fuerzas Armadas Occidentales los convierte en objetivos prioritarios de las fuerzas entrantes. Asimismo, la lista incluye a altos funcionarios del gobierno de Irak, ministros, oficiales militares y asesores que participaron en los programas bilaterales de defensa y cuyas identidades constan en los registros documentales de los ministerios que pasarán a control iraní. A este grupo se suman miles de contratistas civiles internacionales encargados de tareas de construcción, mantenimiento logístico y seguridad, cuyas nacionalidades corresponden a diversos países y cuyas necesidades de evacuación superan el alcance de las obligaciones diplomáticas ordinarias de la misión estadounidense en la capital. Las opciones de respuesta estratégica evaluadas en Washington frente a la crisis de Bagdad se encuentran severamente limitadas por un factor crítico no modificable: el tiempo. Con un margen operativo de solo 72 horas antes de que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica alcancen el centro de la capital iraquí, las alternativas de intervención militar directa, campaña aérea o negociación diplomática presentan restricciones estructurales profundas. La primera opción, consistente en el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses para establecer una línea de defensa y bloquear el avance convencional iraní, requeriría una movilización de unidades blindadas y mecanizadas cuyos plazos de ejecución técnica, mediante transportes aéreos y marítimos, toman semanas y no horas. Las únicas fuerzas disponibles sobre el terreno son los 2.500 asesores y especialistas que se encuentran en pleno proceso de repliegue, los cuales carecen de la configuración de combate necesaria para contener una fuerza de armas combinadas de tal magnitud. El cronograma de 72 horas fue seleccionado de manera calculada para impedir la llegada de cualquier refuerzo terrestre significativo desde el exterior. La segunda alternativa,
basada en la ejecución de una campaña de bombardeos sistemáticos mediante la aviación estratégica estacionada en Kuwait y Qatar, para destruir las columnas blindadas en movimiento, se enfrenta al paraguas defensivo móvil desplegado por Irán. Los sistemas de misiles ESA-15 Tor M1 y ESA-22 Pantsir, integrados en la vanguardia ofensiva, exigen misiones previas de supresión de defensas aéreas mediante guerra electrónica y misiles antirradiación de alta complejidad, tareas que dilatan la respuesta y operan bajo la amenaza de la arquitectura de radar del propio territorio iraní. Aunque una campaña de ataques aéreos es técnicamente viable para desgastar la fuerza atacante, la doctrina militar confirma que, por sí sola, es insuficiente para detener el avance de 4 divisiones combinadas dentro del límite temporal disponible. Ante esta situación, la tercera vía se reduce a la negociación diplomática a través de los canales de comunicación tradicionales en Omán. Las condiciones fijadas por Teherán para paralizar la ofensiva terrestre exigen la retirada total y permanente de todo el personal militar estadounidense de territorio iraquí, el reconocimiento político de la primacía regional de Irán, el levantamiento incondicional de las sanciones económicas vigentes y el cese inmediato del apoyo logístico a cualquier facción opuesta a los intereses iraníes en el Medio Oriente. Estas exigencias no constituyen una base de compromiso bilateral, sino un pliego de condiciones cuyo cumplimiento representa el fin de la influencia estratégica que Estados Unidos mantuvo en Irak tras 20 años de operaciones y una inversión financiera estimada en $2 billones. Las consecuencias geopolíticas de la consolidación de este avance militar reconfiguran de manera inmediata el equilibrio de poder en la región. El control directo o por delegación de la capital iraquí por parte de Irán completa formalmente el denominado Corredor Territorial Continuo desde su frontera occidental hasta las costas del mar Mediterráneo, enlazando geográficamente a Teherán, Bagdad, Damasco y Beirut. Esta nueva realidad física altera las proyecciones de seguridad de los estados limítrofes. En el caso de Arabia Saudita, la vecindad con un Irak integrado en la esfera de influencia de la Guardia Revolucionaria Islámica expone su frontera norte a un despliegue militar con alta sostenibilidad logística, lo que ha acelerado los contactos diplomáticos directos entre Riad y Teherán ante la pérdida de eficacia de las garantías de seguridad occidentales. De igual modo, el Reino de Jordania se ve obligado a recalcular su histórica política exterior y de defensa ante la presencia de un actor hostil en su frontera oriental, desprovisto del contrapeso que representaba la presencia militar estadounidense. En el ámbito de la defensa en Tel Aviv, la caída de Bagdad modifica los parámetros geográficos de sus planes de contingencia. La obtención de profundidad estratégica en el flanco oriental por parte de las fuerzas iraníes invalida los escenarios previos de las fuerzas de defensa de Israel, transformando un conflicto gestionado a distancia mediante ataques aéreos y guerra de aproximación en una amenaza convencional directa de carácter terrestre en su periferia extendida. En el plano político interno de Estados Unidos, la evacuación forzada de la zona verde abre un debate de alcance histórico sobre el costo en vidas humanas, cifrado en más de 4.500 bajas militares, el gasto presupuestario y la credibilidad de sus alianzas globales frente a competidores estatales y regionales. La ejecución del mensaje que activa los protocolos de evacuación cierra una etapa de intervención iniciada en el año 2003 y establece un nuevo precedente en la doctrina de proyección de poder internacional. Para recibir actualizaciones periódicas e informes técnicos detallados sobre el desarrollo de este conflicto geopolítico en tiempo real, le invitamos a suscribirse a este canal de información.